Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Seguro que alguno de vosotros en alguna ocasión habéis sufrido ardor de estómago. Bueno, pues ese ardor de estómago se debe a un inadecuado funcionamiento de las válvulas de nuestro estómago, que eso lo vamos a ver ahora. Y podemos hacer muchas cosas para evitar ese reflujo, que es lo que nos provoca el ardor de estómago. Pues el ardor de estómago tiene un término un poquito menos coloquial que se llama pirosis. Os lo digo para que lo sepáis por si en algún momento el médico os dice: es que sufres pirosis, y dices: ¿y eso qué es? Bueno, pues esa palabreja que igual nadie ha oído muchas veces, pues quiere decir, o es similar a lo que habitualmente se llama ardor de estómago, o que también podríamos llamar como reflujo gastroesofágico. Ese reflujo realmente es lo que provoca el ardor de estómago, que puede ser un simple ardor de estómago, que lo notamos igual después de comer, sobre todo si hemos comido en exceso, o podría tener otros síntomas igual un poquito más acentuados, como puede ser que nos llegue incluso esa acidez un poquito más arriba, hacia la zona de la garganta, no solo en la zona del estómago, y que nos dé pues un poco de carraspera o afonía, si es muy habitual que nos ocurra, o incluso en algunos casos podría, a veces igual en personas mayores, en ancianos, les puede provocar que ese reflujo circule demasiado rápidamente o de manera inadecuada y circule hacia los pulmones también, y que pueda provocar alguna patología respiratoria. Pero bueno, esos serían ya casos un poco más graves que no vamos a tener en cuenta hoy, sino que vamos a ver qué hacemos con ese famoso ardor de estómago que seguro que prácticamente a todos nos ha pasado alguna vez. Que no tiene por qué ser patológico, pero que si ocurre de manera recurrente, es decir, a diario, muy frecuentemente, deberíamos consultar con el médico, porque es posible que se esté produciendo un fallo en la válvula que cierra nuestro estómago y que conecta con el esófago. Cuando pasamos, si hacemos un repaso de lo que hemos estudiado en el colegio, de nuestro aparato digestivo, de cuando comemos, primero el alimento pasa por la boca, después pasa por la laringe, después pasa al esófago, y del esófago al estómago, y después ya iría a los intestinos. Bueno, pues tenemos en ese paso, en esa unión entre el esófago y el estómago, una válvula que es como un cierre. Imaginaros que tenemos una bolsa, que sería nuestro estómago, con un cierre de esos de cordón que tiramos, y cuando está llena lo cerramos. ¿Qué ocurre? Cuando la bolsa está demasiado llena y tiramos del cordón, no cierra perfectamente, nos puede quedar un agujerito. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Pues que corremos el riesgo de que lo que está en la bolsa se escape. Bueno, pues imaginaros que tenéis unas canicas en esa bolsa, y que, como no están bien cerradas, después de comer os vais a correr y entonces esas canicas se os van saliendo. ¿Y qué pasa? Pues que como arriba tenemos un tubo cerrado en nuestro cuerpo, esas canicas no se van a desperdigar por cualquier sitio, sino que eso que sale de la bolsa se va a acumular cerca del cierre, o va a subir por el tubo, de manera que nos va a provocar ardor de estómago. Y aquí, como siempre, ya os estoy dando unas pequeñas pistas de lo que tenemos que hacer si sufrimos ardores o reflujo gastroesofágico. Bueno, una de ellas, por supuesto, es no llenar demasiado la bolsa, es decir, no comer de manera habitual en exceso. Y algo que no debemos hacer es recurrir de manera sistemática al uso de lo que se conocen como antiácidos, es decir, aquellas sustancias que muchas veces, es decir, una pastilla, que como sabemos que la comida nos sienta mal, nos produce ardor de estómago, nos tomamos la pastilla antes de comer, y así evitamos, con ese protector de estómago, ese antiácido, evitamos que se produzca ese ardor. Bueno, pues eso lo que está haciendo es disminuir el pH, aumentar el pH de nuestro estómago, que ya es muy bajito y que es necesario para una buena digestión, especialmente de las proteínas, con lo cual no debemos hacer un uso por nuestra cuenta
de esas sustancias, de los antiácidos o protectores del estómago, sin recurrir al médico o sin saber si realmente los necesitamos, porque nos van a afectar también negativamente a la digestión. De manera que eso lo vamos a evitar, y podemos hacer otras cosas para mejorar ese reflujo, para evitar que se produzca. Cuando notamos de manera ocasional ardor de estómago, reflujo gastroesofágico, podemos hacer unas medidas higiénico-posturales que se llaman. ¿Qué es? Pues no tumbarnos, por ejemplo, nada más haber comido, porque si nos pasa solo una vez no nos vamos a dar cuenta, pero cuando ya se repite varias veces al mes o varias veces a la semana ese ardor de estómago, puede ser un indicativo de que esa válvula no está funcionando adecuadamente, está un poco relajada, más relajada de lo que debía, y no aprieta tan fuerte ese cierre, con lo cual lo primero que debemos hacer, ya os lo he dicho, es no comer en exceso para no llenar demasiado el estómago. Es mejor que comamos más frecuentemente, en cantidades un poquito más pequeñas, más frecuentemente si lo necesitamos, porque si no lo necesitamos tampoco es necesario aumentar el número de ingestas, sino reducir un poco la cantidad de cada comida. Bueno, pues dentro de esas medidas higiénico-posturales después de haber comido, serían: la primera, no recostarse, es decir, no tumbarse de manera horizontal, porque eso va a favorecer que si existe una pequeña abertura en ese esfínter del estómago, en ese cierre, bueno, pues que eso que vaya a salir sale más fácilmente. Si nosotros estamos tumbados, imaginaros la bolsa de las canicas, si yo tumbo la bolsa de las canicas, van a ir saliendo todas las que estén cerca de la abertura, con lo cual, ¿qué va a hacer? Quemarnos la boca del estómago y vamos a notar ese ardor de estómagos. Y además, como estamos tumbados, a veces decimos: uy, es que me ha subido la comida hasta la boca. Bueno, pues lo vamos a evitar. Si no nos recostamos, deberíamos estar sentados al menos durante una hora, bueno, sentados quiero decir en posición vertical, durante al menos 1 o 2 horas después de comer, pero si nos tenemos que recostar, lo vamos a hacer inclinados. Y no nos vale con poner unos almohadones en la cabeza y que se nos quede así. Bueno, eso es fatal para las cervicales, con lo cual lo que vamos a hacer es colocarnos un soporte, unos almohadones o la cama inclinada, que nos sujete la espalda, para que sea el cuerpo lo que está inclinado, no la cabeza, que como os he dicho os va a dañar también las cervicales. De esa manera, imaginaros otra vez la bolsa de las canicas. Si yo la bolsa de las canicas tengo la apertura, es decir, el agujerito ese por donde se me pueden escapar, de manera que no dejo que se escapen las canicas, aunque esté un poquito inclinado, voy a prevenir también ese ardor de estómago o ese reflujo, es decir, que se pueda salir el contenido del estómago, que es lo que provoca esa acidez, porque como os he dicho antes, el pH que tenemos dentro del estómago es muy, muy ácido, probablemente el más ácido de todo nuestro cuerpo, por eso quema cuando va a un sitio donde no debe estar. La mucosa del estómago está preparada para soportar ese pH, pero la mucosa del esófago no está preparada, con lo cual siempre que se produzca ese reflujo vamos a notar ese ardor de estómago. Ardor de estómago que no se debería llamar ardor de estómago, pero como lo asociamos a la comida solemos llamarlo así, pero realmente sería un ardor de esófago, algo que probablemente nadie le vais a escuchar decir. Bueno, ¿qué más podemos hacer para evitar ese ardor de estómago? Bueno, pues si ya ocurre de manera habitual, es un problema que sufrimos todos los días, por ejemplo, después de comer, tenemos que modificar un poco nuestra dieta y evitar aquellas sustancias que puedan resultar irritantes para la mucosa del estómago, como pueden ser los picantes, como puede ser también un exceso de grasas que puede dificultar la digestión y provocar que el alimento esté más tiempo en el estómago. Algo que también podría ocurrir con esos famosos protectores de estómago que no dejan que el pH sea adecuado, ralentizan la digestión. Cuanto más tiempo esté el alimento en nuestro estómago, más posibilidades tenemos de sufrir ese reflujo cuando ya tenemos la válvula un poco flojita, es decir, que no cierra adecuadamente. Y por supuesto que también deberíamos evitar
el consumo de café, de cualquier bebida que contenga cafeína, que es un irritante importante también de la mucosa, fumar, y deberíamos bajar de peso en el caso de que tengamos sobrepeso u obesidad, porque hay algo que también influye. Imaginaros que esa bolsa de canicas la metemos dentro de una caja que está llena de cosas. ¿Qué va a hacer? Buscar su hueco para ir adaptando la forma o el contenido de esa bolsa, que va a estar presionada. Si nosotros tenemos un exceso, por ejemplo, de grasa abdominal, nuestro estómago va a estar un poco comprimido y le va a dificultar también esa digestión, va a limitar un poco igual ese espacio del que dispone nuestro estómago y va a facilitar que se produzca ese reflujo por compresión del estómago. Si además de tener un exceso de grasa abdominal nos sentamos o hacemos ejercicio físico y movemos más abundantemente ese estómago, ese contenido, pues también vamos a favorecer ese reflujo. Así que todo eso lo vamos a evitar. Y hay un antiácido natural que sí que podemos utilizar cuando notamos ese reflujo, ese pequeño ardor de estómago de manera puntual, que es la leche. Y no quiero decir que es que el remedio sea la leche de la bomba, sino que debemos tomar un vasito de leche después de comer, que es lo que realmente nos va a calmar, porque la leche actúa limitando esa acidez. Es un alimento que va a controlar el pH de lo que tenemos ahí en ese esófago, haciéndonos daño con ese ardor de estómago. Así que es un remedio muy fácil de tomar en casa y que no nos va a producir efectos secundarios, simplemente nos va a calmar ese momento de ardor y funciona fenomenal. Así que si a vosotros os ocurre, podéis hacer la prueba y tomar un poco de leche después de las comidas o en el momento que notáis ese ardor. Así que espero que este vídeo os haya ayudado, que os ayude también a manejar ese ardor. Por supuesto que consultéis también con el médico por si hay que valorar algún daño en el esfínter gastroesofágico y que haya que tomar alguna otra medida. No os automediquéis, siempre acudid al médico en el caso de que os paute algún tipo de medicación para calmar ese reflujo. Así que espero que le deis al like del vídeo, por supuesto que no dejéis de suscribiros al canal y veros a todos en los próximos vídeos.